Bueno, pues vamos con la última chapuza, fraude, desde mi punto de vista ilegalidad, orquestada por Pedro Sánchez del Partido Socialista para intentar librar a su hermano. O sea, su hermano tiene una pinta, el caso, de muchísimo cuidado. Es un enchufe triple, como la copa de un pino, triple porque dos fueron para él. Y luego él se empeñó en que tenía que venir un amigo suyo, muy amigo, se denominaban hermanito, hermanísimo, esto era un cachondeo de muchísimo cuidado. Bien, y hermanito o hermanito, le faltó decir aquello de del alma, resulta que venía directamente en la unidad de discursos de Pedro Sánchez, se llamaba Luis Carrero y también fue enchufado, es decir, 3 enchufes. Bien, y lo que se les ocurrió en un primer momento fue, venga, vamos a fabricar para el enchufador Miguel Ángel Gallardo, ¿vale? Vamos a ponernos en situación, Diputación de Badajoz, Extremadura, dicen, vamos a aforarlo, lo convertimos en diputado. Gracias a Dios el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dicho, miren, se pueden ir a determinado sitio y empezar a pedalear, porque esto si se creen ustedes que va a colar, si se creen ustedes que se pueden reír y cachondear de la justicia, lo llevan clarinete y no les han permitido la jugada. Pero vamos a explicar la jugada bien porque yo creo que retrata perfectamente a Pedro Sánchez. Vamos primero con la persona que enchufó al hermano, a David Sánchez, y que es la persona que ha sido utilizada, pero quédense con una cosa en la cabeza, cuidado con esta historia, no era la maniobra del PSOE y de Pedro Sánchez para salvar a Miguel Ángel Gallardo, no, era para salvar al hermano, a David Sánchez. Escuchen a Gallardo. ¿Cuál es la intencionalidad de todo este caso y todo lo relacionado con la señora Viesma? Y es promocionarse a mi costa. No sé, ustedes mírenle, escúchenle, le dan marcha atrás al vídeo, lo vuelven a poner y dicen, ¿alguien querría promocionarse a costa de Miguel Ángel Gallardo? ¿En serio? O sea, ¿en qué momento esta persona ha llegado a pensarse que él es capaz de promocionar contra, para, no sé cómo, a alguien? Bien, ahora vamos a la realidad más allá de las tonterías que tenemos que escuchar todos los días. Vamos allá con la jugada. Bien, este que han visto, Miguel Ángel Gallardo, era el presidente de la Diputación de Badajoz, es la persona a la que se le pide el encargo de enchufa al hermano de Pedro Sánchez y allá que lo enchufa como coordinador de conservatorios. ¿Por qué? Porque los conservatorios dependen de la Diputación de Badajoz. Fin de la historia, muy básico, le pusieron rango de alta dirección, le multiplicaron por 3 el presupuesto. ¿Qué más daba? Todo valía. Si era el hermano de, inicialmente, el secretario general del Partido Socialista, cuando se fragua todo esto, y después del presidente del gobierno. Este señor que ven ahí, tan iluminado, se va a promocionar a mi costa, sí, claro. Esta persona era un carguito, Diputación de Badajoz, y ha acabado siendo, gracias a Pedro Sánchez, el responsable secretario general de todo el Partido Socialista de Extremadura, como premio, obviamente. Venga, vamos con la cronología que es interesante. 9 de enero, Gallardo declara como investigado ante la juez Viesma. Vamos, que le han pillado. 11 de enero, tras ganar las primarias del PSOE extremeño, empieza a ascender, asegura que solo entrará en la Asamblea cuando termine el caso David Sánchez. ¿Qué quería decir? No me aforaré bajo ningún concepto, por Dios, yo me voy a enfrentar a la justicia porque la verdad, como suele decir el PSOE, pondrá las cosas en su sitio, ya lo creo que sí las está poniendo. Vale, 28 de abril, empiezan a pasar los meses, la juez Viesma inicia el trámite para procesar a Gallardo. Empieza a temblar, Gallardo, alias el Promociones, empieza a temblar. Bien, lo procesa o empieza el trámite para procesarlo junto a David Sánchez y 9 personas más. 16 de mayo, Gallardo dice que ha cambiado de opinión, ya esto del aforamiento empieza a molar, porque el único objetivo del PP es alargar la causa, entrará en la Diputación en el 5%. Bien, 19-20 de mayo, la diputada María de la Cruz Rodríguez, que era la persona que tenía que estar ahí, presenta su dimisión. Se sale de la silla de diputada, ¿para qué? Para dejar el sillón a este señor, a Miguel Ángel Gallardo. ¿Cuál era el problema? Que había 4 socialistas más en la lista y como hay que respetar la lista que se ha presentado a las votaciones, pues no es que fuera solamente María de la Cruz Rodríguez la que había que quitar, es que había que quitar a María de la Cruz Rodríguez y a 4 socialistas más porque iban en la lista antes que Gallardo. ¿Qué ocurre? Bueno, allá hay incluso una pelea, porque este cargo le prometen otro cargo de su delegado del gobierno, el delegado del gobierno se enfada, dice que no, bueno, empiezan los problemas. Resultado, 21 de mayo, la Junta Electoral, que es así, le autoriza la entrada en la Asamblea y Gallardo solicita a la mesa su adscripción al grupo parlamentario. Vamos, que me voy a aforar. ¿Por qué? Porque si entra de diputado, automáticamente pasa a aforado y como pasa a aforado, ya no le puede juzgar un juez en juicio oral ordinario normal, sino que le tiene que juzgar un tribunal superior, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Bien, 22 de mayo, Viesma dicta apertura al juicio oral, 9 de junio, la juez pide al TSJ que se pronuncie y apunta al fraude de ley. Se acabó la aventura de este señor. Gallardo pide la nulidad, el TSJ de Extremadura devuelve el caso a Viesma, dice que se acabó ya esta historia, que es un fraude de ley como la copa de un pino, y 4 de julio Gallardo retira el incidente de nulidad porque no llegó a la Asamblea para tener privilegios. Pues menos mal. ¿Pero saben cuál es la historia detrás de esto?
¿Había en algún momento un objetivo de que Miguel Ángel Gallardo fuera la persona protegida? Y un churro. ¿Saben lo que está detrás de todo esto? Una cosa que la justicia tiene la obligación de evitar, que es una cosa que se llama fraccionamiento de los casos. ¿Qué pasa con un fraccionamiento? Pues que si se declaraba aforado y este caso iba al Tribunal Superior de Justicia, no podías dejar al resto en el tribunal normal. Todos tenían que ir al caso. ¿Quiénes son todos? Anda, David Sánchez. Hola, enchufado. Esa era la historia y la estrategia. A través de elevar a Gallardo, elevaban y convertían en un falso aforado a David Sánchez. Gracias a Dios la justicia está donde tiene que estar y ha dicho, miren, de verdad, si se creen que nos vamos a tragar semejante camelo, lo llevan ustedes claro. Bueno, última jugada, pero creo sinceramente que retrata perfectamente a Sánchez. Retorcerá lo que haga falta y cometerá la ilegalidad que haga falta con tal de seguir en el poder y eludir la acción de la justicia. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga pues no sé, de las artes escénicas. Claro, muy bien, sí señor, una gran respuesta y profunda, muy profunda, mucha mano moviéndose ahí. Es que este fragmento hay que verlo, no sé, una vez por semana, que te anima, te lleva, te viene arriba, o sea, si tienes ahí la modorra del verano automáticamente te activas, es una cosa maravillosa. Bueno, vamos a repasar todo lo que hay en el caso de David Sánchez, que la verdad que simplemente con poner este fragmento yo creo que ya estaría perfectamente definido qué es lo que ha pasado. Claro, si le hubiesen preguntado qué es la corrupción, pues ahí respondía rápido. ¿O qué es un enchufe? Y dice, pues sí, ya soy yo, ya está, es muy básico este tema. Bueno, ¿qué tal? Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Sandra León, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a ver más fragmentos. Hemos explicado en otro de los bloques la última chapuza, la última ilegalidad que se ha buscado, que yo repito, la famosa historia de aforar para que se tuviera que ir a otro tribunal, a un juicio oral con un responsable final distinto, no era una cuestión para proteger a Miguel Ángel Gallardo, sino que era para provocar el arrastre de todo el caso y aforar falsamente perdón, a David Sánchez. Pero vamos a repasar, que eso ya lo hemos explicado, todo lo que ha ocurrido, todas las pruebas que están en estos momentos, porque David Sánchez, según volvamos de verano, se enfrenta al juicio oral y se enfrenta a lo que yo creo que tiene toda la pinta de que va a ser una condena, Miguel Ángel. Sí, yo creo que lo tiene muy complicado David Sánchez porque la investigación que hizo la UCO ha sido muy exhaustiva gracias a todos los correos electrónicos que pudieron interceptar entre el propio David Sánchez, su amiguito del alma que enchufó también en la Diputación Provincial, ¿no? Y la verdad es que hay muchísimas pruebas de esa posible prevaricación, de ese tráfico de influencias, porque aquí el objetivo, que muchas veces hablando del tema se pierde el prisma, es que se enchufó a David Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz con dos cargos diferentes, única y exclusivamente porque era el hermano de Pedro Sánchez. Y es en este fragmento que acabamos de escuchar, que yo creo que es historia judicial de España. Bueno, o sea, según Radio Televisión Española, no. Según Radio Televisión Española es un bulo. Sí, sí. Sí. Ni Decía, la IA hace esto, vamos. Decía, no, claro que lo sabía. Dice, no, eso fue en una contestación posterior. Dice, pues eso, en una contestación posterior ya lo sabía, claro. Después de visto, como decía mi abuela, todo el mundo listo, claro. Pero es que después de verlo tantas veces, ahora lo volvemos a ver y dices, pero este hombre era la primera vez que oía lo de jefe de artes escénicas, porque respuesta, parece, sí. Claro, o sea, parece que no lo había oído en su vida, o sea, se queda varios segundos en silencio, luego reacciona a trompicones, es decir, como que él ni siquiera sabía en qué puesto le habían enchufado o qué cargo tenía. ¿Tú sabes el puesto en el que estás aquí? ¿Por qué? ¿Porque lo ejerces o porque lo lees en la nómina? Porque lo ejerces, ¿verdad? Pues en la nómina, igual que todos no la leemos, miras la cifra, claro. Pero no miras a ver qué pone arriba, que si empresa tal, SA, que si no sé cuánto, nadie lee las nóminas. Esto es muy importante y es algo que además la juez Viedma ha dejado claro en los distintos autos, porque ya no es solo que le enchufaran, oye, hay muchos enchufes desgraciadamente en nuestro país, pero luego hay gente que luego una vez que llega al puesto por lo menos se le ocurra, ¿no? Y una de las cosas que subraya la juez Viedma en sus autos es que ya más allá de que le enchufaran es que una vez que él llega a la Diputación de Badajoz, se le permite no ir a trabajar, se le permite adaptar no él al puesto, sino el puesto a él. Es decir, ¿quieres dedicarte a la ópera? Muy bien, aquí pone coordinador de conservatorios, pero tú haces lo que te plazca. Lo que te dé la gana. Entonces, eso también es muy importante. Y luego la tercera cosa que se le permite es contratar a su amiguito del alma, que lo mencionaba antes Miguel Ángel, a Luis Carrero, que trabajaba, hay que recordarlo, en la unidad de discurso de presidencia del gobierno y casualmente termina ayudándole en la Diputación de Badajoz.
Bueno, le permitieron una cuarta cosa que es impresentable y era trabajar para otras entidades. Efectivamente. Que todavía, y no sé si en el juicio oral eso lo llegaremos a saber, Miguel Ángel, pero no sabemos cuánto dinero recibió de esa cosa horrorosa y espantosa llamada Ópera Sin Fronteras, que consistía en lo mismo que no hago aquí, pero sí que lo cobro, no lo voy a hacer para el exterior, pero también me lo voy a cobrar. Que además, no es por nada, pero Luis Carrero, antes de ir enchufado desde la unidad de discursos de Pedro Sánchez a la Diputación de Badajoz, porque es que lo quería tener allí, su amiguísimo, su hermanísimo, decidió meterlo en un programa de financiación de fondos europeos, el programa de Ópera Sin Fronteras que se había sacado de la manga un tal David Sánchez. Tócate las narices. Vamos a ver otro fragmento y lo comentamos. Hombre, puedo imaginar por dónde me preguntaran sobre mi titulación, si hablaba idiomas, si había tenido una experiencia previa. La verdad es que son preguntas que imagino. Si me dice si recuerdo exactamente qué es lo que me preguntaron, pues no. ¿Y cuánto duraría esa entrevista? La duración tampoco le podría decir. ¿Ni aproximadamente? No lo sé, no lo sé. Le preguntaban sobre la entrevista personal que él había tenido. O sea, yo todavía recuerdo fragmentos de la entrevista personal que tuve en la Universidad de Navarra, nada más terminar la carrera, cuando vinieron a captar gente para Expansión. Todavía recuerdo fragmentos, recuerdo perfectamente quién me la hizo, recuerdo la mesa, recuerdo... Y este señor aseguraba que no recordaba una cosa que había ocurrido en el año 17, Para mí esto... pero que no recordaba ni la duración. Pero o sea, es le que... faltó decir, ¿pero usted recuerda que estuviese usted ahí? Sí, no lo no lo recuerdo sé. exactamente. Pero es un desprecio absoluto y es la sensación, como decimos siempre cada vez que hablamos del Partido Socialista, de impunidad. Porque aunque solo sea por vergüenza, tú te preparas un poco una declaración, sabes que esa es una de las preguntas que te pueden hacer y te lo preparas. Y esto demuestra pues la sensación de impunidad que tienen. Pero ¿sabes quién sí se acuerda de su entrevista? Una señora que se llama Cristina de Frutos, que es directora de orquesta, ella sí trabajaba en el sector, ella sí quería ese puesto, ella sí se lo había preparado y llegó a la entrevista y oye, que no le preguntaron por su proyecto ni le dijeron, no le hicieron ninguna pregunta. Y ¿sabes qué? Que es que lo denunció a la Fiscalía y dijo, oiga, es que a mí esto me huele un poco raro porque aquí ya había rumores de que este puesto estaba dado y resulta que voy a la entrevista y no me hacen ninguna pregunta. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Oídos sordos. Y cuando le han pillado con el carrito del helado, pues entonces la Fiscalía, el Ministerio Público dice, es que nos entran muchos correos todos los días. La Fiscalía lo que hizo fue obedecer. Eso es. Vamos con otro fragmento. Y aparte de este señor, ¿tiene usted a alguien más también con quien se relaciona Luego, usted todos los días? Todos los días, pues no diría, porque yo me relaciono con la verdad es que como representación institucional me relaciono con muchas personas. Hay otra persona que también, bueno, se está incorporando ahora y Luis Carrero se llama. Él también participa de las actividades. Y ahora que lo estoy escuchando, este término de participa de, no sé si se referiría a algo lucrativo. O sea, Luis Carrero no participaba de nada. O sea, Luis Carrero estaba en la unidad de discursos de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pasaba? Que era amigo íntimo de este señor, de David Sánchez, y era el que le estaba ya llevando determinadas cuestiones de los negocios y le estaba ayudando a meter en subvenciones oficiales europeas, repito, algunos de sus proyectos. Pedazo de, vamos a dejarlo en irregularidad, ¿vale? Pero yo creo que todos tenemos la misma expresión y la misma palabra en la mente. Y eso lo hacía desde Moncloa, que es el que tiene la capacidad para meter los proyectos en esa carpeta, ¿vale? Y Luis Carrero fue allí y dice, no, a Luis Carrero no iba ni a la coordinadora de los conservatorios, ni al otro puesto que fue el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Tenía otro cargo en la Diputación, nunca debería haber estado en el despacho. ¿A qué despacho iban estos dos? Porque está claro que al suyo no, porque tampoco sabía ni por dónde se entraba ni por dónde se salía. O sea, exactamente a qué dedicaban el día, que es una gran pregunta. Porque si dice que la única persona a la que reconocía era una que trabajaba en otra cosa, es como si dices, oye, ¿tú has ido a trabajar a Libertad Digital? Sí, hombre, sí, ahí nos veíamos en El Mundo. Pues entonces a Libertad Digital no has ido a trabajar. Y el otro no trabajaba en El Mundo. O sea, o me lo explican estos dos, o esto es una carpeta, un expediente X todavía por abrir. Yo creo que repasando ahora estos fragmentos, Carlos, yo lo que pienso es la negligencia que cometió el abogado de David Sánchez de exponer a una persona sin ningún tipo de preparación para el interrogatorio, porque es que viendo la comunicación... ¿Te acuerdas, Miguel Ángel, lo que decía la cloaca? La cloaca intentó cambiar al abogado de David Sánchez. Efectivamente. Pero no porque no estuviera preparado, que eso para la gente pues, del Partido Socialista debe ser lo normal. Oye, un tío sin preparar, pues chico, pues uno más, por eso está aquí. No, porque les parecía demasiado de derechas.
Es verdad. Sí, ese era el argumento, dice que este es cercano al PP. Totalmente. Hay que quitárselo, hay que cambiarle. Porque llevaba a alguien del PP, a un alcalde de... Y quisieron meterle a Sáenz de Tejada como abogado. Eso es, Sáenz de Tejada, eso es. una persona así muy feminista, de hecho está condenado por maltrato psicológico a su pareja y le ha costado el tener que salir de la carrera judicial, con ratificación de la sentencia por el Tribunal Supremo. Pues son tan feministas que dijeron, ¿a quién le podemos meter? A uno expulsado de la carrera judicial por maltrato a su mujer. Claro, una cosa así muy Claro, normal. es que viendo este interrogatorio es una auténtica sangría. Es decir, Begoña Gómez a la tercera declaró y solo a su abogado, y ella sabía que se podía meter en 1000 jardines, pero yo no entiendo cómo el abogado de David Sánchez suelta a David Sánchez ante la juez Viedma, que no es una juez cualquiera, es una juez muy incisiva, que va al detalle, que le pregunta, que se sabe el tema, y este hombre es que cada respuesta que da es un espectáculo, o sea, su comunicación no verbal es tremenda, no sabe dónde meterse, o sea, no es que no se sepa la lección, es que se lo va inventando por el camino, está completamente agobiado, y como digo, esto es una auténtica sangría judicial lo que hicieron con David Sánchez. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Quiero que vean antes la declaración de Félix Bolaños, pero esto evidentemente no es la batería probatoria. Como decía Miguel Ángel, la mayor parte de las pruebas han salido, por cierto, de determinados mails, de determinados mensajes que han sido interceptados de correos, pero de correos que han sido interceptados después de un intento de borrado de todos los mensajes, que esto es surrealista. Pero bueno, vamos directamente, antes de explicarles estas pruebas, con las declaraciones de Félix Bolaños. No es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso la audiencia provincial. Vamos a confiar en la audiencia provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Este señor es ministro de Justicia, aunque no lo parezca, pero ni aquí ni en Lilliput, vamos. Este señor debería estar callado. Un ministro de Justicia no puede dar desde el Ejecutivo ni la más mínima indicación a los tribunales, pero les da olímpicamente lo mismo. De hecho, es un ministro que es triministro de las 3 áreas que deberían estar partidas, y las tiene las 3 áreas unidas en sí mismo: relaciones con las Cortes, el Legislativo, ministro de Presidencia, Ejecutivo, y ministro de Justicia, el Poder Judicial. O sea, esto es una aberración antidemocrática como la copa de un pino, y le da lo mismo, y diciéndole a los jueces lo que tienen que hacer. Bendito sea Dios que los jueces ya se toman el mundo por montera y pasan olímpicamente de lo que les diga esta gente, porque si no lo llevábamos claro. Pero bueno, vamos con los documentos. Atención, aquí el primero de ellos, que ya debería haber sido lo suficiente como para haber dicho, venga, abrimos el caso y cerramos el caso. Bien, este es un documento, 29 de junio de 2017, 29 de junio de 2017, anda justo después de que fuera elegido secretario general Pedro Sánchez. ¡Qué casualidad! Cosicas que tiene la vida. En este caso, 29 de junio, él fue elegido el 18 de junio. Este es el documento de la Diputación de Badajoz propuesta en la que dicen, tiene que ser este hombre. David Sánchez, le hemos visto esa capacidad, esa oratoria, ese conocimiento de la jefatura de artes escénicas, tiene que ser él, ¿vale? Tiene que ser él. Y atención a la frase que deslizan, por cierto, que la firma es de Cristina Núñez, una concejal del Partido Socialista, que ni tan siquiera estuvo en las pruebas, pero dijo, a mí qué más me da, si pone el nombre de David Sánchez, pues lo firmo, que así agrado al jefe. Venga. La contestación como principal argumento, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista le hacen el candidato más idóneo. A ver, para empezar, señores míos, a ver si aprenden a redactar. El candidato idóneo ya es el idóneo. Más idóneo no existe. Bien, pero bueno, más allá del petete, vámonos al resultado y a la propia conclusión suya. ¿Por qué lo eligieron? Por la entrevista personal. Pero es que lo pone en un documento y lo firma una concejal del Partido Socialista. Y claro, no estuvo en las pruebas, posiblemente ni se leyó el documento. Preguntaría y dijo, bueno, que si agradamos al amo. ¿Agradamos al amo? Pues fírmalo y para adelante. Bien, este fue directamente el primero de los documentos que ya debería haber bastado. Luego aparecieron, lógicamente, todos los mails, donde se veía que el cargo lo habían remodulado, readaptado, elevado de dinero, habían sacado los condicionantes que pedía la gente de verdad de los conservatorios, que si piano, que si violín, que si llevar las llaves, que si no sé qué, lo habían reconvertido en un cargo, ¿para qué? Para dárselo a él. Y como explicaba Sandra hace un momento, a los verdaderos candidatos, ¿qué les dijeron? ¿Que no os habéis enterado, tontines? Que esto ya está perjudicado. ¡Hala, bueno, fuera! Es que hay que decir una cosa. Se ha encontrado un acta, que luego no fue la definitiva, en la que se considera que 10 de los 11 candidatos, es decir, todos menos David Sánchez, estaban fuera del proceso porque no eran idóneos, no eran aptos, no cumplían los requisitos mínimos. Entonces, luego ya debieron de darse cuenta de que aquello era muy burdo. Hombre, vamos, quitar aquí, descartar a 10 de 11 es muy burdo, y entonces ya lo cambiaron un poco. Claro, porque David Sánchez, en palabras de Cristina Núñez, era más idóneo y más mejor. Eso es. Una cosa ahí elaborada. Venga, vamos allá. Esto simplemente es uno de los documentos que se incorporó de la Diputación de Badajoz, donde se puede ver la importancia que tiene o la plasmación de la realidad que permite es el ver los sueldos, porque la gente dice, hombre, tampoco era para tanto.
Hombre, vamos a ver, no era para tanto si hubiese sido un altísimo directivo con un currículum absolutamente justificado, pero de la gente que nos está viendo, ¿quién quiere por no ir a trabajar un sueldo de 3.900, 4.000, 4.111, 4.194%, por cierto, que no dejaba de subir? De hecho, hay un salto a partir del 20 al 21 en el que a él le parece poco lo que le han dado, el primer enchufe, y exige efectivamente pasar de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de oficina de artes escénicas. Este segundo cargo ya saben que no tenía ni pajolera idea de lo que era. Pregúntense por el primero, porque si se le hubiese hecho la pregunta sobre los conservatorios de actividades, la coordinación de actividades, ya les digo yo que tampoco tenía ni maldita idea de lo que era. Pero bueno, este documento y el segundo y el tercero, que generó mucha polémica inicialmente, y al final hay una parte, la parte del impuesto sobre la renta, que se ha decidido. Yo creo que vamos a cortar la instrucción, vamos a irnos a aquella materia de la que tenemos pruebas perfectamente certificadas y ya con esto podemos pasar a juicio oral. Desde mi punto de vista, esto se ha ojeado poquito. Entiendo perfectamente la actitud de la juez. ¿Por qué? Porque tenía en contrato a la agencia tributaria. Y la agencia tributaria se lió a emitir documentos diciendo que era normal que un señor con unos tickets literalmente, de un hotel en Portugal podía certificar que ya no era contribuyente español. Es de vergüenza ajena para toda la gente a la que torturan, nos torturan desde la agencia tributaria. Es de vergüenza. Se aceptó lo que no se aceptó con nadie, pero entiendo la postura de la jueza. La jueza dijo, vamos a ver, este caso, si yo voy contra David Sánchez, lo tengo ya. Ya está, ya lo puedo pasar a juicio oral. Si me tengo que meter contra la agencia tributaria, es otro caso paralelo. Y a ver quién es el guapo que consigue pruebas de lo que está haciendo la agencia tributaria. Bueno, en este caso directamente se hablaba de que él no se consideraba declarante en España porque tenía esa residencia en Portugal. Esta pata, les repito, ha quedado paralizada, ha quedado archivada, por decirlo de alguna manera, ha quedado frenada. El resto, Miguel Ángel, yo creo que va para adelante, como se suele decir, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, que de los delitos iniciales que se planteaban hasta 5 o 6 delitos, nos hemos quedado en 2. Sí. Prevaricación y tráfico de influencia. Yo creo que la juez Viedma bastante ha hecho, dadas las circunstancias en las que está, como desvelamos en Libertad Digital, la cloaca del PSOE contra ella, hasta los ministros de España metiéndose en su investigación, etcétera, bastante ha hecho, pero es verdad que inicialmente se planteaban muchos delitos, fiscales incluso de malversación, que se han ido quedando aparte. Yo creo que la juez Viedma ha querido centrarse sobre todo en esa prevaricación y tráfico de influencias, que considera que con la documentación que hay en la causa es suficiente para poder condenar a David Sánchez, ¿no? Y luego yo creo que también una cuestión muy delicada que ha pasado un poco de soslayo es si realmente David Sánchez era pareja o no con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Ha habido un run durante muchos meses que se ha comentado y que, más allá de la salsa rosa que a nadie nos importa, judicialmente sí es relevante saber si el presidente de la Diputación que enchufa a David Sánchez era pareja de él. Entonces esto, más allá del cotilleo, es relevante. Yo no entiendo, puedo entender que la juez Viedma no haya querido hacer la pregunta, pero esto es relevante en una causa. Es decir, cuando hay un crimen, y lo primero que le preguntan al marido o a la mujer del fallecido es: ¿y usted tenía algún amante? ¿Usted ha tenido una relación? Entonces yo no entiendo por qué en este caso ese tema, puedo entenderlo, Bueno, claro, ha quedado totalmente apartado. Fíjate, en el documento 1, o sea, al final Cristina Núñez, ¿quién es? No deja de ser una subordinada de Miguel Ángel Gallardo. Eso es. Entonces, la pregunta de ¿usted está enchufando a un familiar suyo? Es que es obvio. A ver, es un tema muy delicado y es lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que bueno, no lo entendemos y sí lo entendemos, porque es evidente que si esa pregunta se hubiera hecho, si ese tema se hubiera introducido, por mucho que se hubiera hecho desde una perspectiva, como tú dices, totalmente seria y meramente jurídica, vamos, hubiera servido para que el Partido Socialista hubiera dicho: veis, esto es lo de siempre, bla, 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 bla. Pero es verdad que es un tema que sí es muy significativo. Lo que pasa que es un tema delicado porque Miguel Ángel Gallardo, yo creo que no está separado, él está casado con una mujer, tiene familia, y de lo que se habla es de que, bueno, pues habrían tenido una relación, en todo caso, pues eso, extramatrimonial, y que no a los ojos de todo el mundo, con lo cual entiendo que por esa vía también sería difícil de investigar. Para ir terminando este bloque, que tenemos que pasar al del rescate de Europa, ¿os arriesgáis a hacer un anticipo de lo que puede ocurrir en el juicio oral? Bueno, la verdad es que ¿Condenado? ¿No condenado? Yo creo que hay muchos indicios contra él para ser por lo menos condenado con esa prevaricación, ese tráfico de influencias. Nos queda saber cuándo se va a celebrar el juicio y finalmente también todo hace indicar que va a ser la Audiencia Provincial de Badajoz la que lleve ese juicio adelante, porque claro, después de que el TSJ Extremadura dijera no cuela esto de Gallardo, no está aquí aforado oficialmente porque ha hecho un fraude de ley, pues parece que sí, que la Audiencia Provincial de Badajoz será la encargada de
juzgar y desde luego yo creo que hay indicios muy abultados contra David Sánchez, y hay que recordar que la Audiencia Provincial de Badajoz a lo largo de la instrucción ha respaldado constantemente en cada una de sus resoluciones todo lo que ha acordado la juez Viedma. El propio intento de fraude de ley para aforar a Miguel Ángel Gallardo y que se llevara como aforado en el furgón de cola al propio David Sánchez, ¿esto puede ser interpretado como un indicio de que ellos saben que son culpables? Hombre, desde luego. Al final los jueces valoran todo, porque parece que solamente lo que pasa en sala, no, valoran todo, valoran las entrevistas, valoran las decisiones políticas, y esto es un indicio más de que cuando quiere este hombre que la Audiencia Provincial de Badajoz no le enjuicie por lo que sea, pues hombre, cuando tenemos, como he dicho hace un instante, la Audiencia Provincial de Badajoz ha ido consolidando, avalando todas y cada una de las resoluciones de la juez Viedma, pues hombre, parece que la Audiencia Provincial de Badajoz está muy de acuerdo con la investigación que ha hecho la juez Viedma, y si les ha procesado por esos dos delitos es porque consideran que hay suficiente prueba material para condenarles, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que sí que va a haber condenas, además que creo que lo contrario sería un escándalo, porque las pruebas están, es que no hemos hablado de los mails que ponía hermanísimo, cuando el mismo día que sale la convocatoria, el 19 de mayo de 2017, los propios directores de los conservatorios se reenvían las bases de la convocatoria con el asunto hermanísimo, blanco y en botella. Y además que demuestra que David Sánchez mintió en su declaración cuando le preguntan que cómo se enteró del trabajo, y él dice que buscando por internet. Hombre, pues cuando ya es un secreto a voces que te lo van a dar a ti y aparentemente nadie sabía que eras una eminencia en esto de la música, pues hombre, yo creo que está más que claro. Yo estoy segura de que va a haber condenas. Ahora bien, igual que digo esto, creo que nos van a decepcionar porque probablemente no sean condenas muy elevadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí pues el Partido Socialista puede buscar su salvación de cara al relato. Bueno, como caiga una condena, me da que de salvación poca, ¿eh? Sí, pero que, bueno, ya sabes que ellos son especialistas en darle la vuelta a la tortilla y en vender, bueno, veis, aquello que se vendía como un escándalo se ha quedado en una sanción de tal. Yo creo que eso nos va a decepcionar, pero condenas estoy completamente convencida de que va a haber. A ver, que si lo han enchufado por orden de Gallardo. Y si Gallardo lo ha enchufado, la gran pregunta es, ¿y no fue por orden de Pedro Sánchez? Solo un detalle, hay que recordar, y lo decías tú al principio, todo este proceso es en paralelo al ascenso de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Y de Gallardo en el Partido Socialista de Extremadura. ¿Y dónde empezó las primarias Pedro Sánchez? Sí, sí. En Extremadura, concretamente en Don Benito. Don Benito y Villanueva, que es de donde es Miguel Ángel Gallardo, están al lado, tan al lado que comparten hospital, que la gente que vive en un sitio trabaja en el otro y viceversa, y que eran dos ayuntamientos que todo el mundo recordará, en principio iban a unirse. Sí, o sea, sí. que creo que estos datos también son relevantes. Mira cómo te lo conoces. Hala, vamos con el caso de Europa.